aún así sigue desafiando y estando presente con autores de todo el país, con autores internacionales. En esta oportunidad nos prestigian nuestros queridos locales, Miguel Rodríguez Villafañe, Mariano Sarabia, y el querido Fernando López, responsable de este Festival Córdoba Natal. Así que seguir celebrándolos en cada una de las ediciones. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Habrán escuchado que yo soy Fernando López, dijeron el responsable del ciclo, yo diría irresponsable del ciclo, porque la verdad que con todo lo que se ventila acá en esta carta, con la intención justamente de que nos vayamos sabiendo un poco más, habiendo discutido cuestiones de las que no se habla en nuestra casa comúnmente, como son cuestiones políticas, sociológicas, religiosas, culturales, literarias, históricas, etcétera, etcétera. Ustedes habrán visto, perdón, quiero en primer lugar agradecer la presencia del secretario de Cultura de la Municipalidad, Pancho Marchiaro. Muchas gracias, y Griselda, que habló recién en nombre del gobierno de la provincia de Córdoba. Muchas gracias por estar presente y muchas gracias por permitirnos hacer este ciclo, que sin el conjunto de apoyo de las instituciones oficiales y sin la presencia del público no sería posible y estaríamos haciendo otra cosa en este momento. Bueno, voy a ser muy breve porque nos tenemos que ir antes, aunque esta charla amerita darnos más tiempo, porque es justamente sobre genocidios, lengua y política, que están entrelazadas entre sí. Ya veremos cómo cada uno de nuestros expositores nos va a dar su visión particular sobre este tema, y ya sin anestesia paso a leer unas breves líneas de los currículos de cada uno. Están incompletos, o sea, son mucho más de lo que tenemos acá en este momento. Miguel Julio Rodríguez Villafañe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, periodista, columnista de opinión, profesor de Derecho Constitucional y ex ensayista, ex juez federal número 1 de Córdoba entre 1984 hasta 1990, y como magistrado detuvo personalmente al criminal nazi Joseph Franz Leo Schwamberger, uno de los 5 criminales de guerra más buscados de ese momento. Bueno, también fue el único juez que a fines de 1989 declaró la inconstitucionalidad de oficio del indulto que favorecía a los responsables de graves delitos de lesa humanidad. Pichón de personaje. Bueno, y tiene entre su obra se destaca, yo voy a nombrar el crimen de crímenes, que se refiere específicamente a los genocidios entre 1904 y 2005. El libro tiene un título más largo. Pablo Sigismondi es uno de los argentinos que más ha recorrido el mundo. O sea, viajero impenitente, visitó 154 países o más. 162. ¿Vieron que iba mal? ¿Qué le dije? Lo más lindo es que siempre vuelve, ¿no? Bueno, estudió geografía en el Instituto Simón Bolívar de la ciudad de Córdoba y se especializó en el exterior. Con sus fotografías y sus vastos viajes, es un testigo único de los modos de vida en la tierra, en especial de aquellas culturas invisibles y pueblos ocultos para los ojos occidentales.
Yo voy a conversar con ellos sobre un proyecto que tengo quizá para el año que viene o para el 2021, que es un largo viaje por la Patagonia que terminaría donde termina el continente, que no es donde termina Argentina, sino justamente la mitad. O sea, con un acto frente a la Antártida, mirando la Antártida, porque en el 2021 se discute el tratado, y bueno, quiero que se note, vamos a ver si lo podemos hacer porque cuesta mucho dinero. Bueno, y Mariano Sarabia, periodista, escritor, docente universitario, conferencista. Sus especialidades son la política internacional, el periodismo histórico y los derechos humanos. Conduce el programa Mirada Sur y es columnista de política internacional en Canal 10 y Radio Universidad de Córdoba. Bueno, y ha publicado una docena de libros, algunos de ellos traducidos al inglés, francés, portugués, danés y vietnamita. Uno de ellos, La Sombra Azul, fue llevado al cine con el mismo nombre. Y después están los datos de Fernando López, que no los voy a leer porque no vale la pena. Bueno, yo soy escritor, soy el irresponsable del ciclo Córdoba Mata, que empezó, este es el sexto, es increíble cómo han pasado 6 años, cuando creíamos que no íbamos a durar ni 6 meses, ¿no? Siempre fue muy duro, sobre todo por cuestiones económicas. Es muy difícil armar un plantel que son alrededor de 50 escritores por año que nos reunimos aquí a discutir todos estos temas. La novela negra no es solamente el policial donde hay tiros, hay mucho más que eso y tratamos de reflejarlo. Bueno, publiqué varios libros, una saga con un personaje gracioso que se llama Philippe Lecoq, un personaje paródico, en la última novela que se titula La ciudad de los desechos, la ciudad de los desechos, Córdoba, por supuesto, donde se cuestiona, no solo se cuestiona en el sentido de discutir, sino la actuación de la policía, de las autoridades, de los desarrollistas urbanos que viajan, en la novela viajan en helicóptero buscando los lugares sobre las villas de emergencia, buscando los mejores lugares para levantar torres, que es un negocio formidable. Y bueno, y varias otras novelas, como Odisea del Cangrejo, que creo que está en la mesa del libro acá, editada por el Emporio, y creo que se vende en cuota, digo, por si me interesa. Y bueno, y Ardeón sobre los años, que es una novela que escribí sobre la guerra de Malvinas, desde el punto de vista de los chicos que no fueron a la guerra. Bueno, eso es nada. Bueno, yo voy a ser muy breve ya. Todo esto que iba a leer, que son 4 páginas, no lo voy a leer. Pero sí me gustaría comenzar, si vos estás de acuerdo, Miguel, con el concepto de genocidio. ¿Qué es un genocidio, no? Porque hay una definición en el diccionario de la Real Academia que dice que el genocidio es una gran matanza de personas, especialmente la que tiene como fin exterminar un grupo social por motivos de raza, religión o política. Según estuvimos conversando, Miguel, no todas las matanzas que ha habido en el mundo son genocidios. Entonces acá Miguel nos va a poner un poquito en orden, a ver, para saber de qué estamos hablando. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Un lujo estar reflexionando el tema. No, 15 minutos, sí, escrito más o menos como viendo una exposición de cuadros en motocross, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible. Algunas estas preguntas que son muy técnicas, a veces son más aburridas que sensor sin espejo, pero no queda bueno. El tema de la palabra genocidio tiene un peso especial, pero ojo, no disminuyamos el delito, no hagamos menor al delito de lesa humanidad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar la palabra lesa solo en el sentido negativo, o sea, si uno tiene un choque no le pasa nada y se salió ileso. Nadie diría, si se quebró la pierna, salí ileso.
Pero liso significa herida, significa daño. Imagínense cuando digo, mire, este daño que este como criminal hiere a la humanidad, no cualquiera, porque cualquier delito afecta. Pero en general es direccional, o sea, a una persona le roban la cartera, cosas por el estilo, pero un delito que ofenda a la humanidad es el señor delito y la condena es la misma, ¿vio? Porque a veces hay una puja para decir, bueno, si somos o no somos, si es más hablar de genocidio o no. Ahora, yo como abogado tengo que ser técnico en esto. ¿Por qué técnico? Porque en materia penal, los tipos penales son muy estrictos. Y acá, la Convención Internacional sobre la Prevención de los Genocidios dice específicamente que tiene que ser una persecución en razón de raza, religión, etnia o nacionalidad. Lo cual, vuelvo a repetir, no quita ni la locura que significa la muerte por lesa humanidad, etc. Me explico esto para que no nos quedemos en ese detalle. Y en el caso de Argentina, acuérdense que integra la Constitución Nacional. Obvio, más detalles para no que al menos algún cuadro lo puedan ver de cerca, si no, vamos a pasar muy rápido. Quiere decir que en la Argentina es muy importante esto, porque tiene, como digo, raigambre constitucional. Y en realidad, cuando yo hice el libro, también me interesaba el de los genocidios, que se llama Crimen de Crímenes, que sería el nombre mundial de los genocidios. Primero también que analicemos los terceros responsables. Siempre hemos hablado de los victimarios y de las víctimas. Por supuesto hay que seguir hablando. Pero también están los terceros que pudiendo hacer algo no hicieron nada. Lo cual a veces no se habla. En ese aspecto creo que es importante rescatar, por ejemplo, que nosotros somos grandes responsables como país. Fíjense que hay un dato que acá casi nadie sabe, que en Argentina, a causa de una omisión, hicimos matar a 1000 niños franceses. 1000 niños franceses que pidieron asilo en la Argentina. Salió un decreto del presidente Ramón Castillo, que luego por burocracia y por algún filo nazi del sector argentino se demoró, fueron capturados, fueron a un campo de concentración y nos mataron. Nosotros, hizo una responsabilidad como país, señores, hemos sido cómplices de la muerte de 1000 niños franceses en manos de los nazis. Ni hablar todo lo que significó el ser refugio de nazis. Nosotros, un falso criterio, no voy a entrar en cuestiones políticas, venimos para un rato, acá está demostrado que se cobijaron cerca de 187 nazis y aún así no se sabe si el relevamiento ha sido total. De cualquier forma, nosotros como los protagonistas tenemos que saber que Ludwig von Albrecht vivía en Santa Rosa de Calamuchita, fue concejal de Santa Rosa de Calamuchita, incluso era el encargado de casi pesca del lago San Roque, pero ojo, fue el primero que empezó a investigar el yacimiento de uranio. Parece en un momento en donde el tema de la energía nuclear se sabía por algunos. Ese hombre está enterrado en este momento en el cementerio de Santa Rosa de Calamuchita y venía con una imputación de muerte de más de 4.250 personas en Trinidad. Esto como para que vean, porque nosotros miramos esto como si hubiera estado en otro lado. Y hablan Adolfo Eichmann, que obviamente se lo logró sacar de Buenos Aires, y me quedé un poquito en la captura que tuve, la suerte histórica de Joseph Franz Leo Schwab. Este hombre huyó de una cárcel de Tirol, donde estaba condenado, vino a la Argentina, incluso tenía orden de captura en el año 1965. Fue, vamos a andar vuelta y vuelta, tenía imputaciones de mandar judíos a Auschwitz y hacer una serie de cosas de todo tipo, con persecución de raza, etc. Pero fíjense el detalle, eso quedó radicado en un juzgado de La Plata, y la vez que lo fueron a detener, en un momento en donde la policía y todo estaba a favor de esa perspectiva, llegaron, todavía está el café humeante, pero se fue. Cuando yo tuve la suerte de ser juez federal de la democracia, lo empiezo a perseguir y lo detectamos en un lugar en Huerta Grande. Fíjense que yo tenía 3 problemas: que no se me fugara por otras razones, que no lo mataran y que no se suicidara. En todas esas circunstancias se transformaba en héroe. Entonces el simbolismo
era que un juez de la democracia, desde un sistema ético superior, yo no iba a detenerlo para levantar un campo de concentración a la cámara de gas, ni a torturarlo, pero sí decirle, señor, usted tiene que responder ante la humanidad por lo que hizo. Y la vida me permitió un hecho simbólico. Cuando llegamos a encontrar una casa en Huerta Grande, que cercamos, estaba una pensión. Y yo le digo a la señora que administraba la pensión, ¿dónde estaba en el primer piso? La Policía Federal me quiere disuadir de gente porque podría estar armado. Le digo, no, el simbolismo es que llegue un juez que le lea sus derechos, entre comillas, con la única arma de una lapicera, y que destruya todo lo que ha significado el mal que implicaba un gran genocida nazi. Lo cierto es que este hombre, y esta cosa interesante, nunca se trabajó en Argentina, pudimos romper el mito solamente de un país cómplice con los genocidas, sino que fue extraditado por pedido de Alemania, no por Israel, y fue condenado en Stuttgart a cadena perpetua. Y murió a los 92 años en la cárcel. Acá viene un detalle interesante, que es la discusión que tenemos acá, si muchos de los grandes violadores de derechos humanos tienen derecho a la prisión domiciliaria. Yo lo tengo escrito que no, y menos por el solo hecho de la edad, porque en realidad los delitos de lesa humanidad, ustedes sabrán que pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia, cualquier juez puede analizarlo. Son delitos que tienen una particularidad, por eso es que no prescriben, etc. Y no cabe, salvo alguna situación que habría que analizarlo, que todo lo que nos hicieron sufrir, está en prisión domiciliaria. Esto lo sigue diciendo porque esto se sigue discutiendo. Lamentablemente tengo que pasar esto rápido. Me interesa trabajar uno o dos temas específicos. Uno, la gran pecado de omisión con la mujer de los genocidios. ¿Qué significa esto? Hoy más que nunca que estamos reivindicando política de género en contra de otras pautas. Fíjense que los genocidios, yo analizo en mi libro dos de ellos, particularmente uno, el de los bosnios musulmanes y los serbios croatas. Cuando los serbios agarraban a los bosnios, mataban a todos los hombres. O sea, la mujer tenía el primer sufrimiento, le mataban al marido, al hermano, al padre, etc. Pero la dejaban viva. Lo cual en ese contexto, le digo, no sé si era mejor. La violaban todos los días. Por supuesto, en algún momento quedaba embarazada sin ni siquiera saber quién era el padre. Por obvias razones. Dejaban que tuviera 7 meses de embarazo, cuestión que no pudiera abortar, y la largaban. Del otro lado, ¿quién nos recibía? Los bosnios musulmanes. Primer detalle, para la religión musulmana, una mujer violada es una mujer impune. Por lo tanto, no conseguía marido. Y a su vez, no se tenía que hacer cargo del hijo que tenían, con el agravante de la decisión durísima de tener que optar si se queda o no con la criatura que tiene. Hay una película muy interesante en ese sentido, en donde cuenta ella que ya no quería saber nada del hijo que tenía, y estando en la sala de parto la siente llorar a la bebé del otro lado, y dice, cuando se la puso en el pecho, ya no se deshizo de ella. Una lógica muy cariñosa. Pero el otro agravante es que estas mujeres, fueran de que quedaron tenidas por impura, sin marido, a cargo de hijo, como no eran hombres, porque los hombres si eran soldados cobraban pensiones de guerra, indemnizaciones de guerra. La mujer, cuando estaba conceptualizada como soldado, no tenía derecho a eso. Y muchas de estas mujeres, bosnias musulmanas, incluso están viviendo afuera en una miseria que no hay nombre, porque hasta tienen miedo de volver a sus pueblos porque pueden encontrar a sus violadores. Ahora, en ese sentido, yo lo que hice en ese tiempo, había que hacer una campaña, digamos, internacional, para reivindicar a estas mujeres, lograr algún tipo de subsidio internacional de su sufrimiento, que son invisibilizados, porque lo que le estoy diciendo no es una información de agente de inteligencia. El sentido común lo está diciendo, bueno, en un mundo que tenemos que revisarnos en eso, ¿no? Por supuesto, aún más,
En la agenda genocida, en general, no se menciona la mujer, salvo lo que pasó en Guatemala con Rigoberta Menchú. Fíjese, en el Holocausto judío de Ana Frank, una joven, cuenta lo que le pasó. Fíjese que en los armenios está Saroui Megabarian Sagian, una mujer valiosísima que salvó a muchos niños, de la cual nadie la conoce, la estatua siempre son de hombres, generales, militares, y en todo caso la mujer está como pueblo de esta en general. Y nosotros tenemos que reivindicar con firmeza a nuestras madres de Plaza de Mayo y nuestras abuelas de Plaza de Mayo que se fundaron. Esto es importante, y una charla de coyuntura porque está en mi libro, la necesidad de esa reivindicación integral de la mujer, de su sufrimiento y de lo que ha entregado y siguen entregando, ¿cierto? Dejo de lado un montón de las cosas y quisiera concentrarme en un tema que es central. Uno siempre piensa que el genocidio es una cosa que pasó, que está lejos, que no existe. Pero el genocidio primero es una construcción cultural. Fíjese, todos los genocidios tuvieron una estructura central. Subhumanizar al llamado enemigo. O sea, los alemanes decían que los judíos eran subhumanos. En Ruanda decían también que eran animales. Esto como para quitar el cargo de conciencia. Fíjense que los alemanes tuvieron el problema de que los soldados que en última instancia estaban preparados para una guerra, o sea, enfrentarse con alguien que por otro lado lo puede matar, les hacía mal poner al lado de una fosa y matar hombres, mujeres, ancianos, niños, porque sí, solo porque eran judíos, para que entren a una fosa común. Tan así que por eso ellos después inventaron los ómnibus con el cañón de escape para adentro y después las cámaras de gas. Pero el tema de fondo en todo esto es que al subhumanizarlo le quitaba peso al hecho mismo. O sea, era la diferencia entre el carnicero que en última instancia mata un cabrito para colgarle un gancho y no por eso esa noche no duerme. Pero eso es toda una tarea cultural. También así que fíjese, hay genocidio como el de Ruanda, en donde se condenaron a periodistas y cargados de radio por todo lo que iban insuflando a eso. Y nosotros pensamos que eso está lejos de nosotros. Y nosotros estamos viviendo, y ojalá que nunca se dé, pero sí la antesala cultural de la aporofobia. Se nos está haciendo creer que nuestros grandes enemigos son los pobres. Una política neoliberal fíjese un detalle interesante. Para la lógica neoliberal, el que no produce, el que no tiene plata, no sirve. Ahora, en realidad, fíjese que ellos hasta han cambiado el eje constitucional. Nuestras constituciones garantizan los derechos de los hombres, mujeres, personas, etc. Pero ahora pareciera que solo desde el rol de usuario, consumidor o cliente. Pero usted no puede ser usuario, consumidor o cliente si no tiene plata, no se lo puede ni imaginar. Entonces acá, primero hacen aparecer que el cáncer de la sociedad son las personas que en teoría no producen, porque no tienen nada para darnos. Y esas son las que aparecen como que producen lo que producen los grandes problemas. Aún más, en una sociedad hipócrita, estamos teniendo hambre y los alimentos los usamos para producir combustible y lo usamos para producir alimentos para animales. Y uno dice, mire, escúcheme, si acá yo tengo maíz, tiene que alimentar a la gente, no hacer biocombustible o biodiesel. Acá nadie está cuestionando eso. Si yo uso toda la cosecha para hacer biodiesel, parece que estoy haciendo patria. Ahora sí digo, no, pare. Hay maíz de acá que tiene que ir para darle comer a la gente. Parece que estuviéramos atentados, un país quiere avanzar. Fíjense que estas son las reflexiones que nadie se hace cargo. Nosotros hemos estado participando como país en la declaración de Roma sobre la nutrición en 2014, que dice que hay que trabajar para erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en el mundo.
Por eso hubo que crear la palabra aporofobia, o sea, ese, digamos, odio pobre. Fíjese, y nosotros estamos lejos. O sea, en el Tigre no dejaban viajar de empleado doméstico en el mismo aún de la gente dentro del Tigre porque no les gustaba el olor a transpiración. Fíjese, una cosa que a su vez está tomada con naturalidad, es escúcheme, esto es gravísimo. Porque dice que la gente que tiene vulnerabilidad económica no tiene nada para aportar a la sociedad. Empieza a ver como repugnancia y hostilidad ante el pobre, sin recursos y el desamparado. Y viene toda una teoría de limpieza social, el aporocidio. De eso tenemos que ser conscientes, porque tener como nosotros solo la lógica de la meritocrática, individualista y egoísta, y considerar que, como dice el Ministerio de Producción, solo los de corbata y saco sostienen a los que no tienen corbata y saco. Entonces uno empieza a decir, ve, ¿acá qué está pasando? ¿Qué nos están queriendo decir? Ernesto Sanz llegó a decir que la asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta de la droga y el juego. Pero lo dijo, o sea, quiere decir, en otra ocasión tenía que tener un costo político eso. El Nomo Menega, puede decir que se suponía que era el dirigente agropecuario, dice que hay criaturas de 10 años que se embarazan solo para cobrar la asignación universal por hijo. No estoy inventando eso, frase tan. Macri, en el año 2002, dijo en el diario de la Nación, los cartoneros, este es un negocio millonario, y los cartoneros tienen una actividad delictiva porque roban la basura. Roban la basura. Primero, la basura es algo que uno se desapodera. El día que usted dejó la bolsa afuera es de nadie. O sea, nadie puede decir que le abre la bolsa de basura, está robando, porque uno tiene desapoderamiento. Pero esto, fíjese, no es menor. El PRO, entre comillas, digo que puso contenedores inteligentes para que la gente no fuera a buscar comida y cartón en los recipientes que estaban en el centro de Buenos Aires, que solo se abrían con una tarjeta magnética especial. Dice, y el encargado de Buenos Aires, el ministro de Espacio Público de la ciudad, Eduardo Machinelli, dijo que era para evitar que la gente se meta y saque basura, y así va a mejorar mucho la limpieza. Ojo, pero esto no queda así, podríamos hablar mucho más, pero sí me quedó una cosa que fue terrible. Cuando Macri le preguntaron el hambre de los niños, él dijo, pero ojo, no están diciendo que hay 5.000 kilómetros pavimentados, y gracias a eso, esos chicos van a la escuela sin envasar sus zapatillas. O sea, estaban muertos, pero con zapatillas limpias, eso sí. Y hay que agradecer los 5 kilómetros. Ahora, nadie habla, y esos son los culpables. Nadie habla de evasión de impuestos, la fuga de capitales. Que la Coca-Cola tenga un proceso preventivo de crisis. Por favor, la Coca-Cola. Le van a venir a decir que estaban pasando un problema preventivo de crisis. ¡Fate! Esto está pasando en Argentina. Y el tema del hambre es central. Porque fíjese que el hambre es por el pobre. Fíjese que no es xenofobia. Porque son algunos tipos de pobres. No todos. Si fuera un inglés, un alemán que venga acá a recibir y ser turista con los brazos abiertos. No todos los pobres. Porque técnicamente por eso no es xenofobia. Ahora, algunos pobres sí. Ustedes saben que en la provincia de Chubut, ninguna persona migrante que tenga antecedentes penales, aunque ya haya cumplido una condena o que sean cosas menores, puede pedir la radicación en Chubut. Ni hablar lo que estamos haciendo a nuestros queridos países vecinos, y ni hablar a nuestros genuinos habitantes autóctonos, como puede ser los mapuches. Ahora parecería que tenemos que tener mucho cuidado, porque los mapuches son un peligro. La Bolsa iba a decir,
tienen flecha, tienen arco y además piedra. Claro, por eso tiraron varios 9 milímetros a desaparecer los pobres. Él dijo la pobreza, pero no aclaró que a los pobres sí. O sea, cuando desaparecen los pobres, desaparece la pobreza. Pero antes los mató todos. Fíjense que hay detalles, hasta sociales, que no se están trabajando. El hecho que en la Villa Miseria se dé el Paco es para matar a los jóvenes de Villa Miseria. Porque el Paco, que es lo peor que queda de la destilación de la droga, lo peor, tiene queroseno, etcétera, etcétera, antes se tiraba. Ahora se lo dan, eso hace muy adictivo, a su vez necesita cada vez más dosis y muere. Usted ve que la droga buena, lo que no Maradona, miren la edad que tiene y sigue sobreviviendo, ha tenido buena cocaína. Ahora, cuando tiene eso, al año y medio muere. Acá hay muchas políticas que tienen que ver con eso. Ya se quiere matar a los pobres. Lo mismo el tema del genocidio por falta de agua potable y el genocidio por no tener acceso a una salud mínima. Ni hablar del genocidio por ecocidio. Bueno, por el momento acá termina mi recorrido del motocross de la exposición de cuadros. Sin micrófono se escucha, ¿sí? Bueno. Micrófono. Bueno, yo voy a tratar de lo que habíamos hablado con Miguel y con Pablo, con Fernando voy a tratar de ceñirme más al título del encuentro, que es genocidio, lengua y política, y sobre todo el tema de la lengua, ya que estamos en la Feria del Libro. Voy a hablar más del genocidio cultural, de lo que se llama genocidio blanco, y sobre todo, principalmente, tomar los idiomas como parte constitutiva del genocidio, ¿no? Lo que también, bueno, sí, el idioma principalmente, las lenguas. Y empezando por la misma palabra, ya nos introduce en este tema porque es un neologismo que no existía y que es de los años 40, de 1940 más o menos, genocidio de un investigador judío polaco, Rafael Lemkin, que tomando principalmente el genocidio de los armenios, empezó a analizar esto y a luchar denodadamente, no solo por darle un nombre, porque voy a ir también yo recortando para hacer todo en 15 minutos. Lo importante es la última frase de ese alegato que dice: no se preocupen por lo que pueda pasar, hablándole a sus oficiales, ¿no? Total, ¿quién recuerda hoy la masacre de los armenios? ¿No? Porque no existía la palabra genocidio, que, como les digo, es un neologismo inventado por este lingüista, sociólogo y politólogo Rafael Lemkin, y viene de dos palabras, de un prefijo y un sufijo, del griego y del latín, ¿no es cierto? Geno, pueblo; sidio, de cadere, es matar, ¿no es cierto? Matar un pueblo. Y principalmente la intención premeditada y sistemática de exterminar un grupo humano por motivos raciales, religiosos o nacionales. En ese momento, en el año 48, quedan afuera los motivos políticos por la presión de Stalin, principalmente, pero hoy, lo hablábamos también recién con el doctor, claramente la humanidad está necesitando reformular el concepto de genocidio, y yo, sin meterme en una discusión jurídica, desde el punto de vista más social, histórico, podemos decir que, por ejemplo, lo que pasó en Argentina en los 70 fue un genocidio, que muchos genocidios tienen motivaciones políticas, ¿no? Y no solamente raciales, nacionales y religiosas. El genocidio es un fenómeno social moderno, principalmente moderno, sobre todo del siglo XIX y principalmente del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Sin embargo,
podríamos ir más atrás y bucear en el tiempo para determinar algunos genocidios, que no es lo mismo que grandes matanzas, porque ustedes estarán pensando en las grandes matanzas de la historia de la humanidad. No todos son genocidios, tiene que haber una intención de romper una sociedad y rearmarla, ¿no es cierto?, de jugar a ser Dios y destruir un grupo humano. El doctor me decía más temprano lo que hicieron los romanos con Cartago, pero principalmente yo creo que el primer gran ejemplo de una construcción política basada en un proyecto genocida es la unión de los reyes católicos, ¿no? Castilla y Aragón se juntan bajo un proyecto totalmente excluyente, marginante, y ahí no hay lugar para otros. Reconquistan toda la península y expulsan a los musulmanes, a los árabes, expulsan a los judíos, descubren América, empieza el genocidio en las colonias americanas y en el 1513 invaden y también destruyen otra sociedad que tenía un estado propio, que es el pueblo vasco, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que quiero decir, ¿no? Hay varios tipos de genocidios, voy medio rapidito, pero para también después poder meternos en lo cultural. Hay un genocidio constituyente, se llama genocidio constituyente, es el de los reyes católicos con esa construcción política llamada España. Tempranamente en Europa, cuando los otros pueblos estaban todos diseminados, ya España era un estado, pero se constituye en base a un genocidio, ¿no? También podríamos decir que en cierta forma Argentina tiene un genocidio constituyente, porque lo que los historiadores llaman proceso de organización nacional empieza después de la batalla de Pavón en 1861 con un verdadero genocidio de Mitre que en 7 años extermina más de 50.000 gauchos montoneros. Y después ni hablemos en la generación del 80 con Julio Argentino Roca y los pueblos originarios. Pero por un montón de hechos genocidas del siglo XIX que lamentablemente el Estado argentino está en deuda y nunca reconoció, porque hay que decir que, un paréntesis breve, Argentina es el único país en la historia de la humanidad en haber hecho memoria, verdad y justicia con los tribunales ordinarios de la nación. Eso no lo hizo nadie. Y el expresidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino por el genocidio de los años 70. Eso es maravilloso, eso es realmente único, pero no suficiente. Pero no es suficiente, porque ni siquiera ese gobierno que tuvo la voluntad política de hacer memoria, verdad y justicia, la hizo con los otros genocidios del Estado argentino. El de Mitre, el de Roca, la Semana Trágica, la Forestal, la Patagonia, la Forestal, la Patagonia, Napalpí, Rincón Bomba, el bombardeo de Plaza de Mayo. Todos esos son hechos genocidas, socialmente genocidas, porque hay una intención de exterminar a un grupo, ¿no? Y no tiene nada que ver, no caigamos nunca en la trampa de contabilizar, tipo libreta de almacenero, cuántos muertos hay para que sepamos o para discutir si es o no es genocidio, ¿no? El otro, además del genocidio constituyente, está el genocidio colonizador, que es el que emprende España después del descubrimiento, del mal llamado descubrimiento de América y con la conquista, ¿no? Y después está el genocidio reestructurador de la sociedad, que es típicamente el de la Argentina de los años 70, ¿no? Bueno, ya hablé de la convención y fundamentalmente remarcar este concepto del doctor, que es deshumanizar a la víctima, por dos motivos. Primero, para quebrarlo espiritualmente, pero además para lavar las culpas, ¿no? Yo necesito pensar que no estoy matando a 1,5 millones de seres humanos, sino a 1,5 millones de animales, armenios, o judíos, o negros, o indios, o zurdos, o lo que sea, ¿no es cierto? Eso es el pensamiento genocida de Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie. Ustedes van a matar a bárbaros, no van a matar a seres humanos. Entonces, está bien, no hay problema, no tengan culpa. En ese sentido, avisame cuando me queden 5 minutos. En ese sentido, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? ¿Qué nos hace seres humanos? Principalmente la posibilidad de hablar, la posibilidad de comunicarnos, la posibilidad de tener un idioma. Y eso es parte del genocidio, destruir
lo cultural, destruir tu esencia como ser humano y como pueblo principalmente. El genocidio no es solamente el exterminio físico, sino también el exterminio cultural, de lo material y de lo inmaterial. Se mata a las personas, se destruyen las iglesias, en el caso de los armenios, en el caso del genocidio de las colonias americanas, los templos precolombinos, pero también se destruye la memoria histórica de ese pueblo, se destruye cuando se niega el genocidio. La negación del genocidio también tiene una receta que es permanente en el negacionista y que es parte constitutiva del genocidio. Si alguien quiere exterminar un grupo humano, está con el pensamiento de que vos no existís, y si vos no existís, la matanza de tu pueblo tampoco existió nunca. Entonces, después de que te arrasan tus ciudades, después de que te violan tus mujeres, tu madre, tus hermanas, después de que te roban todo, después de que fusilan, desaparecen, te dicen, eso no pasó, eso no existió. Talat Pasha, el líder máximo del genocidio de los armenios, en 1916 decía, no me pregunten por la cuestión armenia, no existe más la cuestión armenia, simplemente porque no existen más los armenios. Fíjense qué igual, qué paralelo con Videla, cuando en 1978 decía, no me pregunten por los desaparecidos porque no están, no existen, no están ni vivos ni muertos. Es exactamente lo mismo, y el negacionista, después de cometido el genocidio, tiene que negarlo. Primero diciendo que hubo una guerra sucia, una guerra no sé qué, pueden ponerle todos los calificativos que quieran, pero tienen que abordar esto como si fueran dos demonios, ¿no? Después dice hubo excesos de todos lados, y después finalmente van al tema de lo contable. En ese sentido, cuando termina el genocidio, lo que hay que borrar es la memoria de que alguna vez existió ese pueblo. En la Anatolia, la he recorrido, donde fueron las mayores masacres de los armenios, en las ruinas, por ejemplo en la ciudad de Aní, está escrito iglesia georgiana, está escrito cualquier cosa menos lo que realmente fue, porque hay una necesidad de borrar esa memoria. Con las lenguas pasa lo mismo. Hoy en la humanidad, en el mundo, hay 7000 lenguas. Se supone que a fines del siglo XXI van a quedar la mitad. Cada 2 semanas se extingue o muere una lengua en el mundo. Desaparece una lengua, con lo cual desaparece la cosmovisión, lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, ¿no? La forma de concebir el mundo. Nosotros vemos el mundo a través de nuestro idioma. Lo vemos muy distinto que como lo puede ver un italiano, o un inglés, o un mapuche con su mapudungún, ¿no es cierto? O lo que sea. Y acá también hay 2 o 3 formas de exterminar las lenguas. Una, con las invasiones, con la colonia, con las guerras, con los genocidios más tradicionales también se mata la lengua. Otro, con la derivación de las lenguas como más naturales, ¿no? Como el latín, que terminó derivando en todas las lenguas romances o latinas, o el griego clásico. Y después también un genocidio a cuentagotas, que es el que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con esto del neoliberalismo. Si no sirve, si no produce, no existe. Y muchas veces, por prestigio social mal entendido, hay lenguas que se van muriendo. Y padres que le dicen a su hijo, no hables esta lengua, habla la que sirve para trabajar, la que sirve para relacionarte socialmente, y de esa forma están bueno, dije. Es una especie de maratón. Bueno, porque tenemos otra actividad después, aparentemente. Bueno, muchas gracias por la presencia, por supuesto, no me puedo demorar mucho, así que voy a ir rapidísimo. En base a la experiencia de viajar y a la experiencia geográfica, quiero enseñarles algunas imágenes
que de alguna manera ejemplifican en lugares concretos episodios de genocidio o que han sido matanzas a nivel masivo de seres humanos. Probablemente lo que olvidamos es que la trata esclavista, que comenzó en el siglo XV y duró 4 siglos en África, destruyó, no se sabe exactamente qué cantidad, pero un mínimo de 50 millones de seres humanos fueron arrancados del continente negro, fueron llevados como esclavos. Acordando esto que decís muy bien, Miguel, en la época se decía que la gente de color negro no tenía ni siquiera alma, no eran humanos. Entonces, y gente que nosotros, cuando estudiamos, los leemos como Voltaire, por ejemplo. En la colonización mental, espiritual, educativa que tenemos dentro de la cabeza, lamentablemente. Ese genocidio, esa trata esclavista que se produce en el África y que hoy, por supuesto, se puede continuar con todo lo que vemos, con los migrantes que cruzan el Mediterráneo, etcétera, etcétera, es la primera matriz que luego va a formar la plusvalía sobre la cual se va a sentar después del siglo XVII la revolución industrial y todo el triunfo de la ciencia en Europa. Bueno, ojalá que esto me ande. Bueno, parece que no. A colmo que no tenemos tiempo. ¿Quién sabrá de esto? Bueno. Hay alguien aquí. Entonces, es clarísimo, digo, que la trata de esclavos, que tiene lugar en una época en que se dan los grandes, entre comillas, descubrimientos geográficos, etc., y que esa trata de esclavos además nos afectó y nos llegó a América porque la población originaria, mientras era exterminada, el genocidio de los pueblos originarios, muchos de esos lugares eran reemplazados por la mano de obra esclava que se traía, y uno de los ejemplos tal vez más paradigmáticos de ese fenómeno es Haití, cuya población hasta el día de hoy, 99% de la población en Haití es de origen esclavo. Viniste, muchas gracias. Que no me acuerdo cómo esta, ¿no era? Pero no pasó nada, se clavó. Hay un genocidio del aparato. Ponele. Bueno, la imagen que vemos es en Benin, en lo que se llama la puerta del no retorno. Podríamos poner muchísima cantidad de ejemplos a lo largo de África, en la medida que se ha ido reivindicando en los últimos años, especialmente en la costa del África Occidental, los lugares de donde los cuales salían la población a... Bueno, de nuevo me quedé ahora con esto. ¿Qué será que le pasó? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, también, en este caso en Benin, como decía, lo que se llamaba el Código Negro, que era un código que justamente hablaba de cómo las personas no eran consideradas seres humanos. ¡Qué moco esto! No querés hacérmelo vos, por favor. Que me lo vaya pasando porque no sé por qué estoy genocidiado con el trabajo. Bueno. Ahí bien. Ahí dejarlo que ahí empieza a pasar. Bueno, el ejemplo del monumento al genocidio armenio en Yerevan, víctimas, sucesores del genocidio que tuvo lugar entre 1915 y 1918-19, y que es el antecedente del genocidio que luego hicieron los nazis en Alemania. El genocidio que vivimos hoy, bueno, se nos ha ido la imagen.
ido al diablo la imagen. Porque se han cambiado los... Tendríamos que... Claro. No estábamos con la tecnología hoy, justo cuando estamos apurados. Pero voy poniendo de ejemplo la macana, que el orden lógico de la imagen. Por ejemplo, la Irak, la fotografía anterior, Ocana. No se puede. Ahí vamos. Acá estamos. Ahí está pausado. Un ejemplo de genocidio es lo que sucede en la época soviética con los gulag, la época estalinista. Esto es un monumento en Kazajstán, en un gulag de la época del estalinismo, cuando la población era llevada forzadamente a determinados lugares. Vamos a la próxima, por favor. O por ejemplo, lo que llamamos la muerte por hambre en Armenia, el Holodomor o Golodomor, donde probablemente más de 5 o 6 millones de personas mueren en Armenia en Ucrania entre 1900, gracias Mario, en la década de los 30, por negarse a aceptar la colectivización forzada que hacía el imperio en esa época de Stalin. Esto es casualmente un gulag ubicado en la ciudad de Perm, en Siberia Oriental, se llama Perm 36. Sigamos la próxima, por favor. Ahora parece que funciona. Bueno, la imagen es justamente en Kiev, la capital de Ucrania, recordando la muerte por hambre, el Holodomor ucraniano, que además, pasamos a la próxima, por favor, tiene la particularidad que se da en un sitio que era el granero del mundo. De alguna manera, una enorme reflexión con lo que nos sucede hoy, con lo que decía el doctor Rodríguez Villafañe. Producimos alimentos en nuestra patria para 400 millones de seres humanos y tenemos gente que hemos tenido que declarar la emergencia alimentaria por la situación catastrófica que estamos viviendo. Una imagen en Auschwitz, ustedes conocen el genocidio que vivieron los pueblos, no solamente el pueblo judío, la Shoah, como normalmente la llamamos, sino muchos otros pueblos, otras minorías como los gitanos, que eran asesinados y llevados a los campos de concentración. Pasemos al siguiente, por favor. La entrada justamente al campo de exterminio de Auschwitz y de nuevo también el proceso de subhumanización de las personas. La siguiente, por favor. ¿Cuál le va adelantando? Ahí está. Esta era la Birkenau, donde llegaban los trenes con las personas que eran arrancadas en los lugares donde la Alemania nazi iba ocupando a lo largo de su expansión durante la Segunda Guerra Mundial. Y muy famoso o poco famoso y muy trágico, Lidice, un lugar que actualmente queda aproximadamente unos 20 kilómetros de Praga, donde por orden de Hitler y como represalia a la muerte del que era el gobernador en la zona de Bohemia y Moravia, como ellos llamaban a la república que después fue Checoslovaquia, Lidice fue toda la población por orden de Hitler exterminada, porque desde ahí salieron los partisanos que asesinaron a Heydrich, que era el gobernador nazi de esa región ocupada. En la próxima, por favor. El monumento muestra justamente los niños que fueron absolutamente todo el pueblo de Lidice, por orden de Hitler, fue barrido del mapa, incluido el propio cementerio del lugar. Las próximas, por favor. Un genocidio que ocurre entre 1975 y 79, es decir, casi en el periodo del terrorismo de Estado de nosotros, es el que produce el Khmer Rouge en Camboya, en el sudeste asiático, bajo el gobierno de Phnom Penh. Un cuarto de la población de Camboya
es exterminar aproximadamente 2 millones de personas, mueren en forma de genocidio en los campos de exterminio del Khmer Rouge. Y es muy interesante, porque acá viene lo que decía el doctor Rodríguez Villafañe, la complicidad internacional. Este es un ejemplo clarísimo de complicidad internacional. En enero de 1979 el gobierno del Khmer Rouge cae porque Camboya es invadida por Vietnam. Y gracias a la intervención de Vietnam se termina la tiranía de Pol Pot. Pero ¿qué sucedía? Estábamos en época de la Guerra Fría. Entonces, para las potencias occidentales, Vietnam, aliado con la Unión Soviética, era un mal país. Cuando Pol Pot cae, se refugia dentro de la selva con todo su gobierno, y esto es lo verdaderamente hipócrita de la comunidad internacional. Aún sabiendo de las matanzas que ocurrieron durante el régimen del Khmer Rouge, la comunidad internacional occidental, los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, siguieron reconociendo al gobierno de Pol Pot como el gobierno legítimo, incluido el asiento dentro de las Naciones Unidas. Eso permitió que muchísima cantidad de criminales de la época escaparan. Siempre doy el ejemplo que es como si Hitler se hubiese refugiado en la Selva Negra después de 1945 y la comunidad internacional hubiese seguido reconociéndolo como el líder del país. La siguiente, por favor. También pasa otra, por favor. Hay muchísima cantidad de sitios que tienen recuerdos dentro de Camboya hoy. Otro genocidio que ocurre, que es tal vez el más atroz por la velocidad en el cual se produce. En solamente 3 meses, poco más de 3 meses, muere 1 millón de personas en Ruanda. El genocidio entre los Tutsis, el genocidio producido al pueblo Tutsi por los Hutus. Y este también es un genocidio ejemplar a la hora de lo que sucede hoy y de la hipocresía internacional. Primero porque el gobierno ruandés, bajo manos de la mayoría Hutu, es avalada por la comunidad internacional, y en enero-febrero del año 1994, es decir, 2 meses antes que comenzara el genocidio Tutsi, el gobierno de Ruanda recibe un crédito internacional del banco francés de 35 millones de dólares para comprar machetes con los cuales luego se lleva a cabo el genocidio. Y eso nunca ha sido respondido, incluso hasta el día de hoy. Ruanda, el gobierno ruandés, sigue acusando al gobierno de Francia por ser cómplice del genocidio. Pero peor aún, cuando el genocidio comienza, en gran medida avalado y llevado a exacerbar por los medios de comunicación, especialmente la radio de las 1000 colinas, que le decían a la gente: si vos te falta la zapatilla, matá a tu vecino Tutsi y sacásela. Se mataba a la gente entre sí. Yo digo que hay veces que los medios de comunicación como hoy han envenenado tanto a la población que más de una vez no cometemos el genocidio de matar al vecino, pero en la práctica los medios de comunicación, en el caso del genocidio ruandés, son un ejemplo clarísimo de lavado de cerebro colectivo. Es inexplicable cómo en Ruanda la gente mataba al propio vecino, al propio hermano que tenía al lado, que lo había vivido al lado durante toda su vida. Cuando en mayo de 1994 la comunidad internacional es alertada que en Ruanda se está cometiendo un genocidio y se vota en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para declarar genocidio, porque es ley internacional, que en ese caso la comunidad internacional tiene la obligatoriedad de asumir la responsabilidad de intervenir, el gobierno norteamericano
veta la resolución. Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los 5 países que en el Consejo de Seguridad tiene el derecho de veto. Veta la resolución de genocidio. Complicidad. De tal manera se llega hasta julio, cuando aproximadamente 1 millón sobre 8 millones de habitantes de Ruanda es asesinado a golpe de machete y a golpe de la forma más primitiva. Pasemos otro, por favor. Hay muchísimos sitios hoy en Ruanda que permiten recordar, como por ejemplo el museo que está en la capital, en Kigali, que permiten recordar ese acontecimiento del genocidio. Vamos a otra, por favor. Incluso escapaba escondiéndose o metiéndose a las iglesias creyendo que así no iban a ser asesinadas y eran asesinadas dentro de los mismos templos. La siguiente, por favor. El genocidio ocurrido en Sudán, en Darfur y en Sudán del Sur en la década de los 90, también aupado por la comunidad internacional. Sigamos la siguiente, por favor. Genocidio de origen religioso y de origen étnico que comete el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que cayó, del presidente Bashir, gracias, que ha caído hace muy poco tiempo. Esto es el interior de lo que era un templo justamente ametrallado, esto en Sudán del Sur. La próxima, por favor, Marcia. Ejemplos de ese lugar, este es en Darfur. La próxima, pasa. Sigamos la siguiente, porque esto de Sudán tendríamos que hablar muchísimo. Bueno, sigamos, no sé cómo estamos, ahora dónde estamos. Se nos metieron todas mal. Empezó todo, dale, sigamos, porque a ver si puedo llegar a las últimas. Quería hablar finalmente del genocidio que sucede en la Palestina ocupada hoy. Esta semana que se inicia mañana hay elecciones. El gobierno de Benjamín Netanyahu, sin ningún pudor, dice que va a anexar todo el Valle del Jordán a Israel. Dice que va a legalizar y va a anexar las colonias dentro del territorio ocupado de Cisjordania. Es decir, una monstruosidad. Anterior, si pudiéramos. El genocidio que ocurre en América Latina con las dictaduras y los gobiernos de seguridad nacional, como en el caso de El Salvador, que veíamos recién la señora, o como en el caso del Mozote, una población de El Salvador donde prácticamente toda la población es exterminada, más de 1000 personas. El genocidio que ocurre en la sede de las Naciones Unidas, esto era un cuartel de las Naciones Unidas de los cascos azules de la fuerza de la UNIFIL en el sur del Líbano, en un lugar llamado Cana, donde a pesar que la población civil se refugia en el lugar para escapar de la amenaza de Israel, que en ese momento ocupaba el sur del Líbano, a pesar de eso, las fuerzas israelíes, en una operación que se conoce como Uvas de la Ira, bombardea el lugar, asesina a todos los civiles y asesina a los soldados de los cascos azules que estaban ahí, la mayoría de la Fuerza Internacional de Fiji, y ese crimen está impune. Porque no olvidemos que la hipocresía internacional no es lo mismo un genocidio que otro. Hay genocidios, algunos son genocidios y otros simplemente quedan en blanco, ¿no? A ver si pudiéramos... Y bueno, y me termino con el último, porque estuve en el mes de julio en el Chaco, en la localidad de Napalpí, ubicada en la provincia del Chaco, donde el 19 de julio de 1924 ocurrió uno de los hechos más trágicos de nuestra historia, cuando la población originaria del lugar fue asesinada por la policía, por el ejército y por los colonos blancos, porque los pueblos originarios, los wichís, se negaban
a seguir trabajando en condiciones infrahumanas en los cultivos de algodón. Y vuelvo al genocidio que tenemos cultural, mental metido adentro nosotros. Porque el 18 de julio de este año conmemoramos, y con toda la necesidad que hace falta, los 25 años de la masacre ocurrida en la AMIA. 18 de julio de 1994, pero 19 de julio de 1924 en Apalpí, muy pocos de nosotros conocemos que sucedió ese acontecimiento tan trágico. Mientras no tengamos el registro de las monstruosidades que hemos cometido en nuestra propia sociedad, como no tenemos hoy mismo los registros de lo que sucede, los hechos se van a seguir repitiendo y por supuesto nunca lo vamos a poder reparar. Muchas gracias.